El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. ¿Le ha pasado que manda un billete falso? Nadie más. 2, 3. ¿Qué siente cuando le dan algo falso a uno? Rabia, enojo, molestia, malestar. ¿Qué más? Tristeza. Porque la falsificación es un acto contrario al derecho. Porque el que falsea, el que adultera la verdad, lo hace con el fin de engañar a otro, con el propósito de perjudicar a terceros. Y en la práctica de la religión también hay falsificación. Vemos que los cristianos nos hemos vuelto tan religiosos con asuntos que nada tienen que ver con la verdad, sino que provienen más bien de normas que se imponen en el mundo como moda, y a medida que se repiten y se repiten y se repiten, comienzan a influir y las hacen parte de la religión. Fíjese que cada vez sale en la prensa que un rico famoso le deja a sus gatos su fortuna, o tal cantidad de dinero a los animales en extinción, o para que se levanten defensores contra la matanza de animales. La gente vive llorando y alzando perros sarnosos por todas partes, inculcándole a los demás amor a los animales. Ellos es como si tuvieran una especie de religión o culto por la naturaleza, y por eso, para no matar a los animales, nos sugieren a todos que nos volvamos vegetarianos. Uno de los problemas más graves que enfrentó Jesús en su ministerio fue precisamente la religión. Por eso es que él la criticó duramente, diciendo que no debemos prestar atención a ese tipo de gente que sugiere que esto se puede comer, que esto no se puede comer, que hay que guardar este día, que mejor es guardar este otro día, porque a veces las normas culturales se meten en la vida diaria y se las guarda como normas religiosas. Por eso quiero hablar acerca de lo importante que es en la vida cristiana conocer y apegarse a la palabra de Dios, para que nuestras normas, nuestra conducta salga de ahí y el Espíritu Santo pueda influir correctamente, pero de la forma correcta. Jesús no es religión. Es bueno defender a los animales porque hay gente que los maltrata sin razón, es bueno. Por eso es que a veces vemos, ya ahora menos, pero vemos animales esqueléticos jalando un carro con basura. Animales que no han sido alimentados, que están terminando su vejez, tienen el vientre hinchado y siguen todavía trabajando paso a paso. Ahora, en las Escrituras encontramos pasajes donde el Señor Jesús tiene encontrones, tiene choques con la religión adulterada, tergiversada, falsificada. Los que se aferran a las normas de artículos, estatutos y costumbres, las aplican con la fuerza de la ley. Esas son personas generalmente que han endurecido sus corazones y se han vuelto religiosos. Han transformado las buenas costumbres de la Escritura en una serie de detalles
Y no hay cosa que molestara tanto a Jesús que aplicaran mal la palabra poniendo normas religiosas para hacer cuadrar lo que los religiosos hacían. Por eso es que los religiosos del tiempo de Jesús se enojaban tanto con él, lo difamaban, lo denigraban, lo calumniaban y hasta planificaron crucificarlo, porque no se ajustaba a sus normas humanas. Y les había dicho que ellos guardaban mandamientos y enseñanzas de hombres, pero no podían entender porque estaban como con un candado en la cabeza. Sucede algo similar el día de hoy. Cualquiera, aún los ateos, citan proverbios comunes y se lo atribuyen a la Biblia. Como por ejemplo, ayúdate a ti mismo que Dios te ayudará. Suena como palabra de Dios, pero no está en la Escritura. Para caminar firme y seguro en la vida hay que afirmar los pensamientos, afirmarlos con la palabra de Dios. Esto quiere decir que si está con la palabra de Dios, lo recibo, pero si no, hay que examinarlo. No tenemos el derecho de imponerlos como normas y todavía decir, es palabra de Dios, está en la Biblia. En una ocasión el Señor Jesús sanó a un paralítico y por esa causa tuvo problemas con los religiosos. Ellos no se acercaban donde estaba Jesús. Les encantaba escucharlo, pero siempre estaban con las orejas paradas buscando algo para acusarle. Veamos en Lucas capítulo 5, verso 17 adelante. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo adentro de la casa para ponerlo delante de Jesús. Pero no podían hacerlo por causa de la multitud. Así que subieron encima de la casa y en el techo lo bajaron poniéndolo en medio. Era como una hamaca colgada y ahí estaba el enfermo. Lo pusieron en medio delante de Jesús. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. En ese lugar había un gran número de personas escuchando a Jesús ese día. Pero entre la gente había un grupo especial. Ese grupo era de los líderes religiosos y los fariseos. Y la mayoría de ellos odiaban a Jesús. Sin embargo, estaban ahí para observar, para escuchar y saber qué era lo que él enseñaba a la gente. Mientras Jesús estaba ahí enseñando, la casa estaba llena de personas. Y fue en ese lugar cuando llegaron estos jóvenes con la camilla o con la hamaca con el enfermo. No pudieron entrar, se subieron al techo. En el techo no había duralit, en el techo no había teja, eran tablas. Generalmente eran tablas con barro. Por eso fue que levantaron una tabla, separaron la madera y bajaron al paralítico por el hueco y lo pusieron frente a Jesús. Estos amigos que trajeron al paralítico estaban convencidos de que Jesús podía sanar a su amigo. Sabían que para ese hombre enfermo Jesús era la única esperanza. No sabemos cuánto tiempo el hombre estaba
así paralítico. Tampoco sabemos qué tipo de tratamiento intentaron con él. No sabemos la cantidad de dinero que habían gastado para curarlo. Ni sabemos tampoco cuáles eran los pecados del hombre. ¿Cuáles pecados este hombre había cometido? Lo que sí sabemos es que fueron sus amigos los que llevaron a este hombre ante Jesús. Hay que desarrollar la misericordia, porque la misericordia es lo más grande que Dios tiene con nosotros. Hay que pensar en los demás. Estos jóvenes trajeron al paralítico enfermo. Se dieron modo para introducirlo por el techo enfrente de Jesús. Ellos sabían que este paralítico era incapaz de ayudarse a sí mismo. Y esa incapacidad nos hace ver la debilidad de todo ser humano. Todo ser humano solo generalmente es incapaz de acercarse a Jesús. Nadie puede salvarse por sí mismo. Todos en realidad somos como este hombre paralítico, sin esperanza de ser salvos, porque nuestros esfuerzos no dan, las buenas obras no dan, la religión no da, los ritos de ningún hombre pueden salvarlos. La única esperanza es actuar como estos hombres y llevar a los amigos a Jesús. Por eso fue que fue llevado por sus amigos, porque los amigos sabían que Jesús podía hacer un milagro con él. ¿Qué fue la primera cosa que Jesús le dijo al hombre paralítico? Seguramente le hablaban los otros y le decían, tienes que ir a Jesús, porque eres el único que puede sanarte. Porque cuando Jesús vio al paralítico, vio la fe del paralítico y la fe de sus amigos, enseguida tuvo compasión y le dijo, amigo, tus pecados te son perdonados. Eso no era lo que ellos esperaban oír. No le preguntó por la enfermedad. Jesús se dirigió directamente al problema. El problema más grave que tenía el hombre eran sus pecados. Esto enseña que nuestra condición espiritual es más importante para Jesús que nuestra condición física. Pues si morimos, nuestra condición física pasa, pero la espiritual no aprueba. Y si no aprueba, eres reprobado. Todo lo natural va a pasar cuando morimos, pero la condición espiritual dura para siempre. Lo que queda en nuestra alma dura para siempre. Por eso Jesús tuvo mucha razón de tratar primero con la condición espiritual del hombre. Porque cuando Él perdonó sus pecados del hombre, los líderes religiosos se enojaron pensando que estaba blasfemando, porque solo Dios, ellos sabían que podía perdonar pecados. Y ellos estaban pensando que Jesús estaba asumiendo el puesto de Dios, por eso lo acusaron de blasfemo. Ellos tenían razón de que solo Dios puede perdonar los pecados. Nadie puede absolver a una persona de sus pecados, porque solo Dios nos limpia de toda maldad. Donde los líderes religiosos se equivocaron era en acusar a Jesús, acusarlo de blasfemar, porque Jesús es Dios y por eso
puede perdonar pecados, tiene el derecho de perdonar los pecados. Entonces, ¿cómo comprobó Jesús que tenía el poder de perdonar pecados? Sanando al paralítico. Jesús mostró su poder de perdonar pecados. Porque ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Es una palabra o una pregunta muy sabia. Porque es igual a decir lo que dijo el Señor, levántate, toma tu camilla y andate a tu casa. Cualquiera, en ambos casos, solo Dios puede hacerlo. ¿Y quién es Jesús? Jesús es Dios mismo. Solo Dios tiene el poder de perdonar pecados. Dios quería que el paralítico se convierta en ejemplo. A veces las cosas que te tienen enfermo son espirituales. A veces es por causa de un pecado. Y una vez perdonado el pecado, se acaba la enfermedad. ¿Están aquí todavía? Dios puede hacernos fuertes en nuestros puntos débiles. Eso es lo que la Escritura quiere decir cuando habla de que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Cuál es tu impedimento? ¿Cuál es el pecado que te acosa? ¿Cuál es tu debilidad? Sea lo que sea. No puedes vivir fracasando en lo mismo. Porque Jesús tiene el poder de perdonar el pecado y de transformarte. Que yo no puedo, puedes. La Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros tomamos la decisión en todo tomamos la decisión. ¿Queremos comer? Tomamos la decisión de comer. ¿No queremos comer? Tomamos la decisión de no comer. ¿Queremos casarnos? Nos casamos. ¿Tomamos la decisión de no casarnos? No nos casamos. ¿Queremos viajar? Vamos. ¿Tomamos la decisión de no viajar? No viajamos. Los fariseos en aquella ocasión no manifestaron audiblemente lo que estaban pensando, lo que estaban meditando, pero la verdad es que nadie puede perdonar pecados sino Dios. Ellos estaban pensando que lo que Jesús estaba haciendo era una blasfemia. ¿Qué es blasfemia? La blasfemia es una ofensa a Dios, es un insulto, es irreverencia hacia la fe y a lo que se considera sagrado. Es injuriar la reputación de manera ofensiva. Cuando una persona habla para Dios por tu culpa, se convierte en un insulto, una irreverencia y una falta de respeto hacia Dios. Siempre debemos tener en el pensamiento que si hablan, que sea como dice Mateo, que sea mintiendo, para no hacer blasfemar el nombre de Cristo. Los fariseos que estaban ahí aquel día eran muy religiosos, porque ellos conocían todas las normas de la religión, pero no conocían a Dios. Hay mucha gente así, conoce las normas de la religión, pero no conoce a Dios. No sabían lo más importante, lo que tenían que saber, porque durante 2000 años se había profetizado acerca de la llegada del Mesías y todos estaban esperándolo. Todos sabían que nacería en Belén de Judá. Sabían muchas cosas acerca del Mesías,
pero ignoraban que quien estaba en aquel momento frente a ellos era Jesús, el libertador, y ellos todavía seguían esperándolo. Los religiosos no veían lo que Jesús veía. Todos podemos mirar a Jesús y ver cosas diferentes. Por ejemplo, los amigos vieron que Jesús tenía poder para sanar al paralítico. Y por eso fue que trajeron al amigo, insistían tanto y se dieron modo para introducirlo en la casa. Lo que el dueño veía en aquel momento pueden ser dos cosas: que le estaban destruyendo su casa, o pensando, pero ¿qué pasa con estos hombres? Tienen tanta fe que total después se vuelve a arreglar, esa tabla que han levantado se puede arreglar. Y lo que Jesús estaba mirando en ellos era la desesperación en búsqueda de la sanidad y la fe de estos hombres. Ellos no le tenían miedo a las normas y Jesús les demostró que tenía poder para perdonar pecados. Cuando la gente se va de la iglesia es por causa de él mismo. Sea hombre o sea mujer, la causa es él mismo. No entiende, no sabe que aún las heridas de los enojos se curan. Pero si no se curan, se infectan y se llenan de gusanos de rencor, de resentimiento, de amargura. Y al no dejar que Dios sane esas heridas, demuestran que son religiosos, llenos de justicia propia y se convierten en jueces de los demás. El problema más grande con que se enfrentó Jesús fue con las normas de los ancianos, gente religiosa. Lucas 6:1. Aconteció, dice, un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con la mano. Los discípulos de Jesús no sabían mucho de religión. Ellos eran pescadores. Y lo que estaban haciendo ellos, según la norma de los ancianos, era violar la ley. ¿Qué tiene de malo arrancar espigas al paso? ¿Cuánta gente pasa por un sembradío y arranca o coge toronja o coge naranja y las chupa? ¿Cuánta gente hace eso? O come las mangas, o coge guayaba. ¿Cuánta gente hace? ¿Quién ha hecho eso? Todos lo hemos hecho. Lo que está prohibido es agarrar una bolsa y cosecharse las frutas ajenas. ¿Entiende? Así era en aquel tiempo. Los discípulos agarraron el trigo, las espigas. Según ellos, no era nada malo lo que estaban haciendo en el día de reposo. Si lo hubieran hecho otro día, para los religiosos no habría problema, pero era un día de reposo. Las normas religiosas son las que dividen a los cristianos. Las normas religiosas apagan el amor y rompen la comunión. Los fariseos le preguntaron a Jesús por qué hacía lo que no era lícito hacer en el día de reposo. Y Jesús les contesta con un ejemplo. Ustedes no han leído la Escritura, les dijo, cuando David, cuando tuvo hambre, él
y los que con él estaban, entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Esos eran panes sagrados que estaban en el templo y no se podían comer. Pero Dios no es religioso y David, por causa del hambre, entró y el sacerdote le entregó los panes de la proposición para que ellos comieran. Y Jesús, aquí en esta porción de Lucas 6, 3 al 4, estaba declarando que David estaba sin pecado. Porque una cosa es la ley y otra el espíritu de la ley. La Escritura dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No será, es. Y esa nueva criatura que es, necesita alimentarse con la palabra para crecer. Y una vez justificados, nosotros tenemos paz para con Dios. Por eso es que la persona cuando nace de nuevo siente tal contentamiento adentro. ¿Por qué? Porque sabe que Dios le ha perdonado. Esa es su más grande felicidad, disfrutar de la gracia. Cuando disfrutamos de la gracia somos felices. Aprendemos la palabra de otra manera para ser guiados por ella. Nos sometemos a la autoridad en el nombre de Jesús. No estamos con miedo a hacer algo mal, porque Dios nos ama y nosotros nos hemos convertido en sus hijos. Así que si Él nos corrige, somos corregidos por Él. Pero que te corrija un fariseo y que te ponga una carga que él mismo no puede llevar, eso pues es falsedad. Por eso el Señor Jesús dijo: lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Quizás te estés preguntando, porque cuando uno escucha la palabra surgen muchas preguntas en la mente. Quizás te estés preguntando: ¿me amará a mí Jesús? ¿Por qué? Porque cuando suceden muchas cosas tristes y desesperadas y problemas en la vida, uno piensa que nos suceden todas esas cosas porque Dios no nos ama. Tienes que saber que Dios te ama a pesar de todo, a pesar de lo que te sucede. Lo que necesitas es aprender a desarrollar una buena relación con Él. La relación con Él, la relación de amistad, te va a hacer confiar en Él. Y te vas a dar cuenta que Él es Padre y que cuando un niño cae, lo primero que hace un padre es socorrerlo. Es un instinto natural socorrerlo. Dios es Padre. Y cuando una persona cae, Dios, con su instinto misericordioso, comienza a ministrarnos para que nosotros podamos acercarnos a Él por amor. Y solo por amor nosotros vamos a entender la grandeza del amor de Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.